Hay tareas a las cuales nos acercamos con entusiasmo, coinciden con lo que nos gusta, con lo que nos sale bien, con lo que consideramos deseable. En suma, coinciden con nuestro ikigai o propósito de vida. Ante otras actividades tenemos menos inclinación y finalmente otras nos causan una cierta fobia, o sea, una sensación de resistencia, asco o temor. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 250 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado ¿Me da pereza? ¿Cómo era? Le tengo pereza. Le tengo pereza. Esa ¿Mm? es una palabra. Y vieras que tu artículo me hizo pensar que esta es una palabra que tiene fuer- un fuerte, una fuerte connotación cultural. Yo ¿Sí? creo que Ujú. no hay muchas culturas donde la palabra pereza tenga así un vigor en la cultura, ¿verdad? Tan importante como es acá. No sé si solo en Costa Rica o si será en toda Centroamérica o en América Latina o qué. Yo sí sé que, por ejemplo, en Brasil se utiliza muchísimo el término en su acepción portuguesa. Em, y pues me adelanto a decir dos cosas. La primera, la primera es un chiste. Y es que decía, cuando yo era adulto joven, decía un locutor de radio de una emisora muy popular que había en la época, que la pereza es la madre de los vicios y como madre se respeta. Y la otra es un poco más en serio, y es que me puse a pensar en otros contextos culturales, ¿por qué será que no usan la palabra pereza? ¿Verdad? Eh, no usan la palabra, no sé, puede ser que esté equivocado, me despertaste esa inquietud, pero lo que pienso es que tiene que ver con el hecho de que en otras culturas hay un sentido de responsabilidad mucho más generalizado en la población, porque el que no guarda en el verano no tiene en el Ujú, invierno, ¿verdad? ujú, Y ujú. eso creo que lo hemos hablado, pero siento que tal vez por ahí podría venir el tema de la pereza, porque de a quién le da pereza picar leña o barrer nieve Sí. o Ajá, destaquear canoas o todo lo que hay que ajá, hacer en los países de invierno, cuando es verano, eh, eh, pues francamente da pereza, pero ajá, de eso tenemos que hablar. ujú. Muy bien. Eh, yo cuando estaba escribiendo el artículo pensaba en un libro que se llama El Costarricense de Constantino Láscaris. Y Láscaris toca una serie de temas que lo estoy leyendo por primera vez. Pero me parece muy mal escrito el libro. Es como un conjunto de recortes, casi, ¿verdad? Pero con esa agudeza que tenía Láscaris para percibir cosas, con ese interés que puso en las cosas costarricenses, pues él se involucró muchísimo en la vida costarricense. Entonces, es muy valioso en esos dos aspectos. Y lo otro, si lo fue haciendo ahí, con recortes y hacía apuntes antes de irse a dar una clase y luego los pegó todos, me da igual porque es una obra que hay que conocerla. Bueno, y toca el tema de la pereza y de cómo en Costa Rica se habla de la pereza con toda tranquilidad. Se le llama pereza a cosas que realmente no son pereza. Para, para quienes tuvimos una educación católica, la pereza es uno de los 7 vicios, que es bien importante. Eh, y fíjate qué interesante, que la pereza es como esa desidia, ese, esa falta de carácter o de ánimo para hacer las cosas que hay que hacer.
creo que uno entiende muy bien la pereza si mira la virtud que en la enseñanza católica se le atribuye como contraria a la pereza, que es la diligencia. Diligencia es una palabra que tiene sus raíces en una de las designaciones del amor. O sea que eh, lo contrario de la pereza es hacer las cosas con amor. Y entonces de ahí uno podría venirse y decir, bueno, entonces la pereza es hacer las cosas protestando, o no hacerlas del todo porque no tenemos amor por esa cosa que hay que hacer. Eh, Me parece que ahí estaría muy claro. Pero en el lenguaje habitual la utilizamos como, ¿quieres ir al estadio? No, me da pereza. O ¿querés ir a ver tal partido? Dice, no, a mí me da pereza cuando el equipo tal juega con el equipo cual. Bueno, he oído también decir que, pues, a mí no me da pereza meterme en este conflicto. Y es ya un uso de la palabra pereza muy modificado de lo que es el sentido original. Pero bueno, ahí está la pereza. Eh, Me parece que hay un abanico de posiciones, un abanico de actitudes como para explicar eso que a veces decimos, me da pereza. Bueno, en un lado del abanico, en el lado de la diligencia, en la antítesis de la pereza, está la fluidez o la alegría por ponerse a hacer algo. Después, la alegría puede convertirse simplemente en agrado. Hay cosas que nos da alegría tener que hacer, eh, y cosas que nos da agrado tener que hacer. Luego vienen unas donde ya sentimos una cierta resistencia. A nadie le gusta ir al dentista. A nadie le gusta hacer un examen. Yo creo que a nadie le gusta hacer un examen. Yo creo que si en el primer minuto de un examen el profesor dijera, ¿quiénes quieren exhibirse? Todo el mundo levantaría la mano. Y si dijera, ¿quiénes quieren eximirse con simplemente la nota de pasar? Todavía habría muchos que levantarían la mano y dirían, bueno, prefiero irme ahí con una nota mediocre que hacer el examen. Eh, Esa es la resistencia. Pero luego vienen otros encargos o retos, actividades que tenemos que desarrollar, ante las cuales sentimos algo así como fobia. Eh, Pensando en personas y en este tiempo en que estamos, personas individuales, yo no creo que a nadie le dé un gran gusto hacer la declaración de la renta. Eh, Cuando ya se va acabando el tiempo, la vamos viendo y dice, "Uy, chica, la declaración de la renta, ¿dónde tengo los papeles? ¿Dónde tengo la información?" Eso creo que lo miramos con una cierta fobia, como los que les tienen miedo a las arañas, miran las arañas realmente con una resistencia ahí muy interna, muy instintiva. Eh, Creo que en determinadas situaciones económicas uno mira con fobia el vencimiento de los plazos. Cuando te dan plazo para algo, te parece que ese plazo va a durar para toda la vida. Cuando el plazo se está venciendo y faltan 8 días nada más, ya lo miras con fobia, ¿no? Ese jueves en que tienes que hacer el pago, lo resistes no solo con resistencia, sino que lo miras con fobia, te perturba el sueño, etcétera. Y otras cosas más que dan tal vez
mucho más fobia que la declaración de impuestos de renta o el pago que se está venciendo. Entonces, bueno, de lo que estamos hablando es de esas cosas ante las cuales tenemos una gran resistencia. Por cierto, en los asuntos habituales del manejo de las actividades de un ejecutivo, bueno, de un ama de casa, esas actividades corrientes, Covey las llama de manera muy pintoresca asuntos pescado. Dice, porque los queremos relegar ahí al fondo de la mente, los queremos relegar al fondo del cajón donde tenemos los pendientes, hasta que un día huelen. Es como si guardaras un pescado crudo y claro, posiblemente en unas horas nada pasa, pero después un día huele. Y hay una, una disciplina interesante dentro de la eficacia, que es ver cuáles son las cosas que acometes con entusiasmo y cuáles son las cosas que acometes casi que con fobia. Eso es muy importante para la planeación de tu trabajo, para entenderte a ti mismo, etcétera. En un trabajo dentro de una organización, es lamentable que un asunto, simplemente porque lo miraste con fobia, se te cumplieron todos los plazos, atrasaste al resto del equipo y tal, y se convierte ya en fuente de ineficacia. Pues ese es el tema sobre al que se refiere el artículo, se refiere a eso y se refiere también a cómo manejar esos asuntos ante los cuales tenemos un acercamiento fóbico. Oía, recuerdo a una persona hablar del acercamiento fóbico, que es muy interesante porque si uno no es que simplemente dice, no, es que eso no me gusta, no, es que eso es muy difícil, sino que de alguna manera vuelves la mirada de tu mente en otra dirección para no verlo, eso ya es interesante casi que como síntoma. Muy bien. Em, hay una, yo no sé quién se la inventó, debe haber sido algún griego antiguo, de la filosofía antigua, pero está muy de moda hoy en día en la conversación de los tiny habits, ¿verdad? De los hábitos pequeñitos. Ajá. Y uno de esos hábitos lo que dice es que si una tarea que uno tiene que hacer se puede hacer en 2 minutos, hágala inmediatamente. Y entonces uno lo que tiene que hacer es dedicar unos segundos, unos instantes de pereza a visualizar cuánto tiempo dura haciendo esa tarea. Y si cree que la puede hacer en menos de 2 minutos, de una vez, hágala. Y entonces eso va a tener múltiples beneficios. Primero, esa sensación de bienestar que genera cumplir con una tarea. Segundo, sacar del radar de la ansiedad una tareita, ¿verdad? Y tercero, crear ese hábito me parece que es muy importante porque hay tantas cosas que tenemos que hacer, que se pueden hacer en 2 minutos, que perfectamente uno podría sacarlas todas en 15 y entonces le queda muy despejado el panorama en adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos el ejercicio aquí en la casa que cuando alguien siente que hay algo que está más desordenado de la cuenta, entonces convocamos a todos los miembros de la familia para dedicar 5 minutos cronometrados a ordenar y 5 minutos, 4 personas, eh, una casa pequeña, se ordena muchísimo. Entonces creo que esos son como pequeños antídotos contra la pereza, porque eh, todo el mundo, creo yo, si sucede aquí en mi casa con mis hijas, yo diría que todo el mundo está dispuesto a dedicarle 5 minutos al mejoramiento del espacio en el que uno está. ¿Verdad? El problema es si te convocan para 5 y duras 50. Eso no funciona. Pero si hay una alarma
que todo el mundo puede verificar que cuando suena se termina el trabajo del orden, del orden, digamos, del aseo, entonces 5 minutos son rápidos. Em, lo otro es lo que decía al principio cuando hacía la introducción y es el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que esto sí, sí me parece importante de subrayar porque em, en casi cualquier puesto, en casi cualquier encargo ciudadano no quiero hablar de política, es un encargo ciudadano ser padre de familia, ser vecino, ser socio, ¿verdad? No sé, convivir en una comunidad. En esos encargos hay algunas actividades que no son tan excitantes, ¿verdad? Y sin embargo, es importante realizarlas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma hacer fila para emitir el voto? Y aún así hay gente que cada 4 años se planta en la terquedad en la terquedad de los montañeses costarricenses y dice, yo no voy a ir a votar, ¿verdad? Que se jodan esos sin mi voto. Y esa es una responsabilidad que toma, bueno, 5 minutos si uno encuentra la urna vacía y si una masa crítica de personas decidiera no realizar ese acto de responsabilidad cívica cada 4 años, nos quedamos sin democracia, ¿verdad? Y creo que nadie en este país sabe lo que es vivir en un régimen no democrático. Em, bueno, por lo menos nadie que haya nacido acá o que no haya vivido afuera. En este país hemos vivido en un régimen democrático por suficiente tiempo como para afirmar que nadie sabe lo que es vivir en un régimen no democrático. Lo otro es que de niños recuerdo que se nos inculcaba la idea de que primero el deber y después el placer. Y yo en mi razonamiento de adolescente siempre decía, ¿por qué tengo que hacer las tareas primero antes de ir a mejenguear al parque? Sí, yo puedo hacer las tareas cuando anochezca, pero no puedo mejenguear en el parque cuando anochezca. Y además, la masa crítica de personas para mejenguear está en el parque ahora. ¿Por qué tengo que posponer el placer para encargarme del deber? Pero más interesante, ahora ya en otra edad y con otra perspectiva del mundo, pienso que el ideal sería ver a dónde convergen el deber y el placer y tratar de cultivar esa frontera para que sea más amplia y que los deberes sean más probablemente placenteros, ¿verdad? Eso me lleva al tema recurrente que hemos estado hablando las últimas varias semanas de hábitos individuales, de hábitos pequeños, de hábitos de bienestar y de hábitos colectivos también. Entonces ahí lo dejo mencionado. Lo otro es el concepto de antifragilidad, ¿verdad? ¿Cómo nos hacemos más robustos en la adversidad de tener que lidiar con una situación incómoda o difícil, ¿verdad? Y bueno, obviamente que es muy fácil enunciarlo, pero después de leer el libro y después de un par de años de conocer el concepto y de ver qué aplicaciones tenía y después de estar pensando bastante sobre ese tema, me parece que esta es una actitud que uno puede elegir en cualquier momento, cultivar en todo momento y nos hace la vida, yo diría que mucho más eficaz, porque además perdemos mucho menos tiempo pensando, ay, qué grande este obstáculo frente a mí, ¿verdad? Sino que decimos, qué bien que voy a crecer al tamaño de este obstáculo. Em, Eso creo que lo de antifragilidad es importante. Otro temita es el de la meditación. Yo recuerdo hace muchos años que íbamos a comer a la casa de mi abuela los domingos y al final de la comilona yo a veces me ofrecía para lavar platos siendo un adolescente. Y era una cantidad de platos que no hay manera de entrarle. Y yo siento como que yo había asumido una especie de actitud meditativa respecto al lavado de Ah, platos y hacerlo uno por uno. Era como una actividad de presencia.
Y luego encontré a un practicante de meditación que me dijo que de lo que se trataba la meditación no era de practicar meditación, sino que se trataba de ser meditación. Y entonces en el afán de ser meditación, uno puede meditar amarrándose los zapatos, tendiendo la cama, lavando los platos, ¿verdad? Y eso nos da un beneficio adicional en lo que sea que estemos haciendo. Em, y bueno, y esto lo conecto con el tema de los hábitos, porque como decíamos hace un rato, para crear hábitos uno, uno necesita disciplina. Pero antes de tener disciplina, necesita entender para qué quiere el hábito. Y después de que el hábito está creado, ya no necesita disciplina, sino que el hábito se crea, el ejercicio se practica a partir de la expectativa anticipada del beneficio futuro que voy a percibir si realizo esa actividad. Y creo que ese es un hábito sólido, robusto, sostenible. Y lo último es el concepto de tercerización, ¿verdad? Vivimos en una era donde la economía está servicificada, la economía está completamente distribuida en servicios, tanto que hoy ya no es necesario cocinar porque uno puede pedirle a alguien que le cocine y pedirle a otra persona que le traiga la comida y comer lo que uno quiera, un plato diferente todas las noches. Digo, yo nunca he utilizado esas plataformas para solicitar esas comidas como las preparan hoy, pero claro que en mi adultez temprana he pedido pizzas, ¿verdad? Pedir una pizza, antes solo se podía pedir pizza. Y pedir pizza era una solución facilísima que resolvía el problema de una manera absoluta, ¿verdad? Entre todos. Y creo que uno puede tercerizar algunos problemas. ¿Cuál es el principal problema que me viene a la mente que yo elijo tercerizar? La, la contabilidad mensual y la declaración del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Eso es algo que por más que intenté durante años desarrollar el hábito y la meditación, resolví que era mejor negocio tercerizarlo y pedirle a alguien experto que lo hiciera y lo hace con mucho talento y con mucho gusto. Eh, Has mencionado varias, como varios núcleos, ¿verdad? Uno de los núcleos es eh, como, a mí me parece que le podríamos llamar el costo de oportunidad del tiempo que vamos a emplear en lo que vamos a hacer. Porque realmente creo que esa es una de las razones por las cuales resistimos algunas actividades. Mm, en fin de semana, uno eh, quiere mucho, digamos, hacer una lectura. Supóngate que quieres mucho dedicarle tiempo al periódico y te vas a leer el periódico y cuando te llaman a desayunar, como no te puedes sentar a la mesa a leer el periódico, no se debe, eh, sientes como que te están interrumpiendo algo que querías hacer. Y entonces realmente lo que estás haciendo es un cálculo económico de cuál es el mejor uso de tu tiempo. Y ahí creo yo que hay una de las fuentes importantes de resistencia a hacer cosas. Bueno, es el chico que tiene que hacer la tarea cuando estaba en otra cosa que le agradaba mucho más. Esto, cuando lo tenemos claro y nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo realmente es un cálculo económico, entonces ya uno podría eh, con realismo decir, bueno, realmente si me pongo a lavar los platos, estoy comprando tiempo para esa otra cosa que me gusta mucho hacer. Y si la vemos de la manera negativa, es que el lavar los platos me está obstaculizando ir a ver el partido de fútbol que estaba viendo
ahí creo que estás poniendo las cosas de manera que te haga infeliz, sobre todo si por obligación tienes que lavar los platos. Si tienes que lavarlos por obligación, el gran costo es el partido de fútbol que dejaste de ver. Mencionas la posibilidad o la oportunidad que hay en toda tarea de ir construyendo antifragilidad, y eso me parece que es muy interesante. Realmente los, los métodos de formación del carácter y tal y cual son un ejercicio de asumir los retos y convertirlos en experiencias que generen antifragilidad. Eso es muy, muy importante y claro, cuando se lo decimos a los chicos como desde el punto de vista de diligencia, desde el punto de vista de responsabilidad, no se lo estamos envolviendo en el empaque adecuado. El empaque adecuado sería llamarlo de alguna manera sexy, ejercicio de antifragilidad. Y es que yo he pensado y he escrito sobre cómo una serie de conceptos que se usan en las empresas. Antifragilidad es un concepto empresarial, es un concepto del ámbito de las empresas, pero es totalmente aplicable al ámbito de la educación de niños. Y no veo ninguna dificultad en que un niño, cuando tiene que dejar de jugar para ponerse a hacer su tarea, en vez de decir me está echando a perder el juego, pudiera decir, y ahora me viene la hora de la antifragilidad. Eso me parece que es más vendible, más atractivo que hablarle de disciplina, hablarle de formación del carácter, hablarle de diligencia. Entonces, eso para los padres. Pero no, lo que quería decir es que es lo siguiente. En las empresas, como la eficacia se convierte en dinero y como tenemos una información de la eficacia de la empresa vista desde la perspectiva del dinero que se gana, los conceptos son fácilmente compartidos porque todos los que estamos en las empresas sabemos que de la eficacia de la empresa depende mi sueldo, mi puesto, el futuro de mi puesto, las posibilidades de ascenso, etcétera. Eso hay que entenderlo. Eh, entonces, creo que hay una serie de conceptos que están totalmente incorporados a la vida de la empresa. Yo he pensado en la posibilidad de que las empresas, con un gasto mínimo, le dieran entrenamiento a los adultos que trabajan ahí para que ellos transmitieran conceptos, por ejemplo, el concepto de antifragilidad, su utilidad para el desarrollo personal, la utilidad para el futuro de la familia, para el éxito de los chicos y tal, que lo transmitieran en sus casas. Claro, uno no puede llevarse el video en el cual te entrenaron sobre lo que era antifragilidad, pero la empresa podría traducir ese video a algo así como un silabario donde cada uno pudiera tener el concepto que quiere transmitir, las mejores maneras de transmitirlo, los ejercicios que habría que hacer en la casa para que los chiquillos se conectaran con el tema de la antifragilidad o del que fuera. Y eso podría ocurrir a un costo marginal muy bajo en las empresas. Seguramente no lo he planteado de manera bien argumentada, porque, bueno, no lo he planteado muchas veces, pero cuando lo he planteado no obtengo resonancia. A lo mejor yo me lo imagino muy operativizable, muy realizable, que es, y otros no se lo imaginan tan operativizable.
Un comentario marginal, casi una cuchufleta, pero no, no es una cuchufleta. Tú decías que no tenemos experiencia en vivir en un régimen no democrático. Y creo que podría ser que para la educación cívica nuestra fuera importante darnos cuenta de situaciones que hemos vivido y que no son democráticas y que no nos gustan. Y entonces veo lo siguiente, veo que los hogares no son democráticos. Ahí hay una distribución de poder, especialmente cuando eres niño, muy centralizada. Papá y mamá, y nadie hace un plebiscito a ver si los niños quieren ir hoy a donde la abuela o si quieren ir al templo o si quieren ir al estadio. Las escuelas no son democráticas. El director de una escuela es un ayatollah. Eh, las empresas no son democráticas. Las empresas no son democráticas. Las empresas son unos centros de poder económico al cual quedan sujetos todos los colaboradores. Hay formas de participar al personal y me parece a mí muy bien participar al personal, pero en el momento en que los que tienen más poder dicen es por aquí, pues todos los demás se ajustan y van por ahí. Y las iglesias no son democráticas, para nada, ¿no? Las iglesias son eh, monarquías absolutas, de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces, ve, lo que estoy tratando de hacer no es decirte, no, no, sí hay experiencias de no democracia. No, lo que estoy diciendo es, ¿qué posibilidades habría de que en torno a esas experiencias no democráticas pudiéramos construir contrastes que nos sirvieran para valorar más la democracia? Ejemplo, Maje, ¿a usted le gustaría que el presidente fuera tan jodido como es su tata? Eso es una cosa muy importante. O decirle a alguien, ¿a usted le gustaría tener las mismas dificultades que tiene para convencer a su esposa de no sé qué? Que el país fuera así, que hubiera unas posiciones en las que hubiera una gran dificultad para encontrar acuerdos, explorar posibilidades y tal. Dos. O eh, un país no democrático. Imagínense al profesor más jodido que usted tenga. Ah, bueno, pónganlo en la presidencia de la República para que vea cómo sería la vida metida, metido en ese país. O sea que lo que decías y mi contribución es tal vez un- una rendija hacia una pedagogía de lo valiosa que es la democracia. Y sobre todo, ¿para qué existe la democracia, verdad? La democracia no existe para regir todos los aspectos de la vida en la tierra, sino para ordenar la forma como administramos el bien común. Sí, sí, Em, sí. ya, creo que con eso tenemos para empezar a conversar al respecto. Este último libro de Harari, que se llama Nexus, tiene un capítulo un capítulo muy largo que tiene una sección que es la breve historia del totalitarismo. Y él hace referencia a muchos episodios que sucedieron en la antigua Unión Soviética bajo el régimen de Stalin y que sucedieron en Rumanía bajo Ceausescu y en algunos otros regímenes de la Europa del Este, lo que se llamaba la Europa del Este. Y es aterrador imaginar que el ser humano ha tenido esa capacidad de llevar
eh, el- la aspiración por un orden absoluto y centralizado a quitarle la vida a decenas de millones de personas Sí. y oportunidades a centenas de millones de personas, ¿verdad? Y en esa narrativa que hace Harari, que es un historiador y cuenta historias de una manera muy envolvente, pues él dice que el, el más violento y salvaje régimen totalitario de la historia es el régimen nazi de Hitler. Y yo, por alguna razón, nunca había percibido que el nazismo había sido el régimen más salvaje, ¿verdad? Bueno, creo que si hiciera el ejercicio de pensar cuál me parece que ha sido el régimen más salvaje, seguramente hubiera caído en eso, pero después de que te cuenta toda la historia de la Unión Soviética, que te cuente un poco la historia de cómo en 5 años la República de Weimar en Alemania eh, colapsó y Hitler se convirtió en el gobernador, presidente absoluto de toda Alemania, es realmente aterrador, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí me parece que la pedagogía cívica para la democracia es importante. Yo creo que aquí ya no recordamos para qué era que teníamos democracia, ¿verdad? Ujú, La damos por asumida, no nos importa mucho si se debilita, no nos importa mucho si no participamos, pero se nos olvidó para qué era. Y lo más irónico es que uno de los regímenes más autocráticos que hay en el mundo lo tenemos al otro lado de la frontera norte, ujú, ¿verdad? ujú, sí, Lo más importante es que las democracias, y esto lo dice Harari, y me parece que es una pieza fundamental de filosofía de Estado del Derecho, es que las democracias tienen em, incorporadas dentro de su sistema mecanismos de autocorrección sí, bastante eficientes, ¿verdad? Y eso, en eso consiste los frenos y contrapesos y la división de poderes y digamos, la verificación constante de la probidad en el ejercicio de la función pública que hace el Poder Ejecutivo, que hace el Poder Judicial, que hace el Poder Legislativo y que hace en periodo de elecciones el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Es para garantizar la probidad, que todos estén haciendo lo que les manda la ley, porque eso es lo que dice el principio de legalidad, y que nadie esté haciendo algo que la ley no les manda, porque eso es incurrir en una falta legal, ¿verdad? En muchos casos, delitos criminales, es no hacer lo que la ley manda o hacer lo que la ley no manda para funcionarios públicos. Otras cositas sueltas que quería decir que me parecen importantes. Dijiste en un momento que en las empresas privadas la eficacia es dinero. Tampoco nunca había percibido ese concepto con esa sencillez, ¿verdad? No es sencillo de entender, pero lo dijiste con mucha sencillez y me parece que ahí hay potencial importante para poder enarbolar una narrativa a partir de que la eficacia es dinero, porque con ese incentivo, claro, que es el dinero para muchas empresas, tal vez les va a interesar o se van a preocupar o van a priorizar todavía más el tema de la eficacia. Después me parece que desde el punto de vista académico, vuelvo a tocar un tema pedagógico, yo veo que la pedagogía Waldorf tiene algo que hace que cuando al menos mis hijas vienen de la escuela, no han ni terminado de entrar a la casa y se tiran al suelo, porque prefieren el suelo, a hacer tareas. Lo primero que hacen es hacer tareas. No han ni terminado de llevar la lonchera a la cocina y se tiran al suelo a hacer tareas. Y terminan las tareas y la vida continúa. Pero yo no sé qué hay en la pedagogía que hace que tengan ese afán por hacer la tarea tan pronto entran a la casa. No es porque la maestra les dice, ni es porque haya un castigo al día siguiente si no la llevan, porque ni siquiera eso hay. Entonces, varios padres nos hemos preguntado siempre en la escuela, ¿por qué será que todos llegan a hacer la tarea tan rápido? Porque así no éramos nosotros, ¿verdad? Em,
Hablabas de costos económicos y pues yo inmediatamente anoté el costo de oportunidad, ¿verdad? Cuando hablamos de algo que nos da pereza, muchas veces el costo de oportunidad de sentir esa pereza y de dejarnos vencer por ella es altísimo y no nos damos cuenta. Y entonces eso lo conecté con una frase que leí ayer de Warren Buffett. Bueno, una frase, una referencia sobre Warren Buffett que él cuando le pregunta, mire, ¿cómo hizo usted para hacer tantísima plata? Él dice, yo le dije que no al 99,5% de oportunidades que me llegaban. Entonces, al decir que no, eso deja muy claro lo que sí, deja muy claro aquello a lo que uno le va a dar prioridad, enfoque, empeño. Y, y entonces la referencia sobre Buffett terminaba diciendo que todo aquello a lo que le decimos que sí, nos está costando millones, ¿verdad? Otra vez monetizado, porque pues, no se puede desarrollar algo de manera muy exitosa si le decimos que sí a muchas cosas. Y lo último es respecto a algunas tareas domésticas que son de higiene básica, pero que también son de educación, quienes viven en casa con menores de edad y demás. Nosotros en casa siempre hemos tenido la regla, porque creo que es una regla, ni siquiera, o sea, se convirtió en un hábito, pero antes de ser un hábito fue una regla. Y la regla es que nunca nos vamos a dormir si la pila de lavar platos está sucia. La pila de lavar platos queda todas las noches impecable. Y eso yo lo aprecio mucho porque también he desarrollado el hábito de que la primera hora del día atendiendo a las niñas, haciéndoles loncheras y desayunos para que se vayan para la escuela. Yo soy el que está al mando de la cocina y no hay nada más agradable que un lavatorio limpio, ¿verdad? Mm. Entonces esa regla me ayudó a convertir un hábito que tiene otras repercusiones benéficas en otros hábitos que tengo aquí en la casa. Mencionaste por ahí eh, a Harari y el origen de los regímenes totalitarios. Me parece un tema bien interesante. ¿Qué es lo que hace que surja un régimen totalitario? Pienso yo, y no tengo que ir muy lejos para pensar en eso. Hay gente que lo ha expuesto con claridad y tal, que ahí hay básicamente dos cosas para empezar a hablar. Uno, una percepción de los problemas, digamos, de un país como si no fueran complejos. O sea, en la mente de una persona no existe la idea de complejidad, que complejidad no es dificultad, ¿verdad? Hacer un puente es una cosa difícil, pero no es compleja. Mucha gente sabe cómo se hace un puente y mucha gente sabe cuáles son todas las tareas que hay que hacer para hacer un puente. O sea, es difícil, pero no es complejo. Gestionar el bien común de un país es complejo. No hay ninguna cátedra de puentes donde te digan gestión de país, clase uno, gestión de país, clase número 10. No, el problema de gestionar un país es complejo. No solo es difícil, sino que es complejo. Hay muchas variables sueltas, hay cosas que vas haciendo y producen resultados que no van en la dirección de lo que esperabas. Hay acciones cuyo éxito activa otras fuentes de problemas. O sea, es un problema complejo. La persona, para pensar que es una persona a la que se le ocurre, eh, a la que se le ocurre convertirse en administrador totalitario de la nación, la persona que se propone como poderoso totalitario no tiene esa noción
de que las cosas son complejas, no tiene esa noción de complejidad. Y en segundo lugar, la persona o el grupo que se propone instalar un régimen totalitario cree que la mente humana tiene más capacidad de la que realmente tiene. Cuando uno sabe que la mente humana es limitada, que nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestra capacidad de discurrir, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de articular son limitadas y casi que habría que decir muy limitadas, entonces uno, el totalitario, se puede sentir tentado a decir, bueno, yo tal vez no tenga toda el conocimiento que hay que tener, pero con estos 5 o 10 o 15 con los que estoy rodeado, yo le entro a los problemas de la gestión del bien común. Y eso es falso. Ni la mente individual, ni la mente grupal, ni la mente comunitaria es tan potente como para poder asegurar que va a gestionar con habilidad el bien común. Por eso, la democracia es como un ejercicio de provisionalidad. Es, pongamos este grupo a que haga las cosas, pero grupo, si las cosas sentimos que no van por el camino correcto, vamos a sonar el silbato. Eso es la democracia. La democracia nuestra no tiene silbatos. La democracia nuestra es, ahí póngase usted a funcionar y si no le va bien, no gestiona bien el bien común, yo no voto por usted dentro de 4 años, pero debería tener silbatos. El ejercicio del control en un régimen democrático, que no es control de la Contraloría General de la República, es control de los ciudadanos que tienen un sentimiento y una inteligencia que juntos pueden sacar cosas sensatas, no como para decir nuestra sensatez debería permitir que nos convirtiéramos en todopoderosos, no, que nuestra sensatez sirva para sonar silbatos. Eso no lo tiene nuestra democracia y tiene que llegar a tenerlo. Esta democracia fenomenal que tenemos, todavía no se ha planteado el problema de cómo darle silbatos a los ciudadanos y darles, además del silbato, un anzuelo potente que permita sacar funcionarios de su nicho. Y entonces, si el presidente de la institución tal o el ministro cual, después de que le ha sonado el silbato varias veces, no se mueve, pues simplemente pones un gran anzuelo para pescarlo y sacarlo del puesto. Es lo que se llama la terminación prematura de mandatos, que es un elemento indispensable en una democracia. Eh, eso era por ahora. Muy bien. Bueno, de mi parte, yo creo que estamos, me parece interesante las cosas que salieron con este tema. No sé si tienes algo más que quisieras anotar como cierre. Yo quisiera decir que eh, tengamos mucha cautela en calificar nuestro sentimiento ante determinadas actividades. No llamemos pereza lo que es dificultad, no llamemos pereza lo que es falta de tiempo, no llamemos pereza lo que es eh, estoy en una zona de confort y no quiero moverme de ahí. Ponerle nombre a las cosas, ponerle nombre a las sentimientos o a las actitudes y tal, es bien importante para hacer contacto con la realidad. Eh, Segundo, creo que hay trucos que permiten, y ya casi que mencionaste, un truco para hacer las cosas esas sobre las cuales parece que a veces sentimos fobia. Yo siempre pensaba, yo siempre pensaba que para algunos compañeros a los que les costaba mucho las matemáticas, supongo que cuando llegaban a la casa y veían el libro de matemáticas, realmente no querían ni verlo, ¿verdad?
Y entonces, muchas veces hacía el ejercicio cuando alguno de ustedes tenía dificultades estudiantiles, de que agarraran el libro primero y se dieran cuenta de que el libro no mordía, de que no había por qué andar cargando de todas esas catexias, les dice Freud, al libro, que uno dice, "Puchica, este libro es dañino, algo me va a hacer porque yo no puedo con las matemáticas". Que tuviéramos esa posibilidad de acercarnos, como se hace en los procesos de sensibilización sobre una fobia. Bueno, primero te enseño la araña en un frasco y después te enseño una araña disecada por ahí para que la toques y después te enseño una araña viva. Sería un proceso interesante para vencer esas fobias que nos encontramos en el camino. Pero una regla muy graciosa que hay, se llama, se llama Pomodoro. Es, hay un asunto que tienes que hacer y no lo quieres ni volver a ver. Bueno, ¿por qué no le dedicas 15 minutos a ese asunto? ¿Qué es lo que tú dices de ordenemos? Pero vamos a ver cuánto logramos ordenar en 15 minutos. En 15 minutos de contacto con el asunto, primero te das cuenta de que no comía, no mordía. Segundo, te das cuenta de cuánto avanzas. Y tercero, pues ya quedas metido como en una familiaridad con el asunto como para continuarlo. Se llama técnica Pomodoro porque consiste en tomar un timer, un medidor de tiempo, que en las cocinas era un tomate, ¿verdad? Que marcaba cuántos son 10 minutos, 15 minutos y tal. Y marcar 15 minutos y ponerte a hacer ese asunto por el cual tienes mucha resistencia y te darás cuenta de que te vas familiarizando con él, vas valorando los resultados y ya se te dejó de convertir en una fobia y puede ser que siga siendo un asunto difícil, pero ya no tienes ante él una actitud fóbica. Eso es. Esa técnica del pomodoro es muy efectiva a Jerry Seinfeld, que es un famoso comediante estadounidense, le ayudó muchísimo a convertirse en escritor de comedia, ¿verdad? Y dice él que él tenía una práctica muy sencilla. Se encerraba en una habitación donde no hubiera ninguna distracción, con un escritorio donde solo había un papel y un lápiz. Tenía la opción de no hacer nada, pero lo único que podía hacer era escribir. Entonces podía o no hacer nada o escribir. Ujú. Y eso lo fue forzando a escribir hasta convertirse en uno de los más grandes Sí, comediantes de la ujú. historia en Estados Unidos. Muy Muy bien, bien, muy bien. Bueno, nos vemos entonces. muchas gracias. Hasta luego.